Estamos grabando en la nube, ya de ahí nos van a pasar el video, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy para no perder el tiempo. Bien, clase de Historia de Perú, el tema es rebeliones indígenas y criollas. Ya entramos a lo que es la parte de la independencia del Perú. Bien, chicos, ustedes saben, los temas para quinto secundaria no son tan específicos. Estoy tomando estas clases con segundo de secundaria, tercero la veo completas. Con ustedes va a ser simplemente un repaso. Ya saben que tenemos que correr porque estamos contra el tiempo con los temas. Y eso, vamos a tratar de avanzar de una manera concisa y también explicando algunas preguntas que vienen en los exámenes de admisión. Bien, vamos a hablar primero de las rebeliones indígenas. Chicos, la semana pasada hablábamos sobre las reformas borbónicas y yo les decía que estas reformas lo único que provocan es que los indios, que ya de por sí los indios están acosados por los españoles, con estas reformas que les aumentan los impuestos, los obligan a trabajar más, lo único que provoca es que los indios estén hastiados, los indios están hastiados hasta el cansancio de los españoles. Han pasado ya 200 años aguantando maltratos, aguantando abusos, explotación, y los indios están con los ánimos por las nubes. Entonces los indios están buscando una manera para poder liberarse de la tiranía de los españoles y por esa razón con las reformas borbónicas lo que hace es acelerar esa bomba de tiempo y estalla una oleada de rebeliones. Se han contabilizado más o menos casi 200 rebeliones indígenas que han estallado en este tiempo, en el siglo XVIII, pero yo voy a hablar de dos nada más, de dos más importantes. La rebelión de Juan Santos Atahualpa y la rebelión de Túpac Amaru. En este cuadro vamos a ver en este cuadro comparativo dónde ocurrió cada una de ellas. Lo vamos a ver en paralelo, ¿ok? Primero, ya sabemos que la causa de las rebeliones indígenas fueron las reformas borbónicas que aumentaron la explotación y la presión sobre los indios. Rebelión de Juan Santos Atahualpa ocurrió entre 1742 y 1756, mientras que la de Túpac Amaru ocurre entre 1780 y 1781. ¿En dónde ocurrió la rebelión de Juan Santos Atahualpa? En el Gran Pajonal, que es la selva central. Si alguno de ustedes, chicos, ha ido a la selva central, ha ido a lo que es la Merced, Oxapampa, Chanchamayo, San Ramón, esa zona de la selva central que está pasando Huancayo, es un lugar preciosísimo, por cierto, de verdad. No se preocupen, bueno, lástima que ustedes no vayan a tener viaje de promoción, ¿ya? Por el tema del virus. Me hubiera encantado, chicos, que tengan viaje de promoción. Me hubiera gustado llevarlos por allá. Pero bueno, no yo, pero me hubiera gustado que vayan por allá. Pero igual, la selva central es un lugar hermoso. En ese lugar, en la selva central, vivían muchas tribus nativas, como los Ashánicas, los Shipibos, los Campas, los Conibos, y Juan Santos Atahualpa se revela en ese lugar. Bien, ¿cuáles fueron las causas de la rebelión de Juan Santos Atahualpa? Expulsar a los españoles y negros, restaurar el Tahuantinsuyo y expulsar a los curas franciscanos. O sea, Juan Santos Atahualpa quiere un Perú de indios nada más, de indios y de nativos de la selva. No quiere españoles, no quiere negros, no quiere curas, ¿no? Y quiere volver a restaurar el Tahuantinsuyo. Bien, Juan Santos Atahualpa se va a enfrentar en ese tiempo, el virrey que lo combate va a ser el virrey de Villa García y luego será el siguiente que es el conde de Superunda, Juan Antonio Manso de Velasco. Ningún virrey logró derrotarlo. Bien, algo interesante de hablar de las rebeliones indígenas es que Juan Santos Atahualpa, chicos, nunca fue derrotado en batalla. Nunca fue derrotado. Eso lo voy a preguntar en el examen. Te voy a preguntar, ¿en qué batalla fue derrotado Juan Santos Atahualpa? Es decir, profesor, no fue derrotado en ninguna batalla. ¿Ya? La batalla más importante que tuvo Juan Santos Atahualpa fue la batalla de Quimiri, cuando ataca el fuerte de Quimiri y Juan Santos Atahualpa gana. ¿Por qué razón nunca fue derrotado Atahualpa? ¿Por qué razón? Porque está peleando en la selva central. Y pelear en la selva central para los españoles es muy complicado porque ellos no conocen la selva. Pelear en la selva es muy difícil. Juan Santos Atahualpa y los nativos selváticos sí la conocen. Y eso provoca, pues obviamente, que para él sea una victoria sencilla. Simplemente era emboscar a los españoles y acabarlos, ¿no? Así logra ganar. Entonces, Juan Santos Atahualpa es un personaje interesante porque nunca fue derrotado, liberó la selva de los españoles, pero solo la selva. Desgraciadamente, él no logró contactarse con ningún otro patriota. Solo la selva permaneció libre mientras él vivió, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia? Aumento de españoles en la selva central y destrucción del fuerte de Quimiri, pero nunca fue derrotado Juan Santos Atahualpa y se cree que murió de vejez natural, ¿no? Murió de manera natural. Distinta fue la suerte de Túpac Amaru II. Él no se llama Túpac Amaru II, él se llama José Gabriel Condorcanqui. Es un cacique,
un cacique rico, un curaca, ¿ya? Cacique de Tungazuca, Surimana, Pampamarca, es un indio noble, un indio rico, bien, es un indio rico que ha estudiado, ha ido al colegio de caciques, sabe hablar griego, sabe hablar español, sabe hablar latín, ¿no? Viste como español, tiene mucho dinero, tiene indios a su servicio, tiene minas, tiene Sí, sí. tierras. Entonces, Tupac Amaru II o José Gabriel Condorcanqui no tiene necesidad de rebelarse. Es un indio rico, ¿bien? Y él no se va a rebelar sino hasta las reformas borbónicas. Esto quiero que quede claro, chicos, para que vayamos quitando un poquito el mito ese de que Tupac Amaru se rebeló por el odio, bueno, porque sufría al ver maltratados a sus hermanos indígenas. Chicos, si Tupac Amaru de verdad sufría tanto por ver a los indios maltratados, se pudo haber revelado, yo creo que no en el 80, pudo haberse revelado 10 o 20 años antes, ¿no? ¿Por qué razón? Pues que se pasó 10 años sufriendo por sus hermanos indios. No, es imposible. Tupac Amaru II se revela porque las reformas borbónicas matan el negocio que él tenía. Él tenía un negocio de arriero, él comerciaba productos en varios distritos, perdón, en varios puntos del Virreinato del Perú, que en ese tiempo era toda América. Con las reformas borbónicas se crea el Virreinato del Río de la Plata. Y Tupac Amaru ya no puede ir a vender sus productos a donde él vendía, tiene que pagar más impuestos, él se queja, nadie le hace caso, y ahí decide rebelarse. Y claro, luego también está pues que sí, que ciertamente él como indio sufría cuando veía a los indios maltratados, pero no es esa la causa principal. Ya esa historia romántica que quizás te contaron antes, ya hay que irnos quitando de la mente. A veces un profesor te dice, sí, que Tupac Amaru se rebeló el amor a sus hermanos indígenas. Chicos, eso es romanticismo. Esa no fue la causa principal. Puede ser que sí haya tenido un motivo el ver a los indios maltratados, puede ser que tuvo un motivo, pero esa no fue la causa principal. ¿Ya? Y como te dije al comienzo, lo que voy a tratar yo es de darte la historia real, más allá del romanticismo. El floro, esas cositas, esos cuentos que no son comprobados, eso hay que dejarle en otro momento. Pero ahorita tenemos que hablar de la historia real. Lo real, Tupac Amaru, su negocio se vino abajo por las reformas borbónicas, él reclama, se queja, nadie le presta atención, Tupac Amaru reclama que haya una audiencia en el Cusco, reclama que los corregidores son abusivos, pero nadie le presta atención. Y finalmente él se va a decidir por la guerra, no por la rebelión. Junta a sus indios y empieza la rebelión durante el gobierno del virrey Agustín de Jauregui, ¿no? En Tinta, todo empezó en el pueblo cusqueño de Tinta, capturan al corregidor Antonio de Arriaga. Les decía yo cuando hacíamos el tema de política colonial que los corregidores eran los personajes más corruptos y más odiados del virreinato. Se parecían a los congresistas de ahora, igualitos. ¿Ya? Entonces, cuando estallaba una rebelión indígena, lo primero que los indios buscaban era el corregidor para matarlo, ¿ya? Porque los indios se vengaban de todo lo que los corregidores les hacían. Entonces, en esta ocasión no fue distinto, capturan al corregidor Antonio de Arriaga de Tinta y lo acusan de tantas cosas que finalmente Tupac Amaru lo condena a la horca a este corregidor. Con la muerte del corregidor Arriaga empieza la rebelión, Tupac Amaru junta a sus hombres mal armados y va a lograr vencer a los españoles en Sangarará. Es increíble que Tupac Amaru, con gente mal armada, ¿ya? Logre derrotar a los españoles bien armados en la batalla de Sangarará, que fue una victoria de Tupac Amaru. ¿Ya? Es algo increíble, pero lo logró. ¿Bien? Ahora, chicos, aquí viene el punto crucial. Aquí la guerra, la rebelión de Tupac Amaru se decidió en este momento. Cuando Tupac Amaru ganó en Sangarará, el Cusco quedó totalmente desprotegido. Y en ese momento, Micaela Bastidas, la esposa de Tupac Amaru, le dice, captura el Cusco, tómalo, invade el Cusco en este momento y prácticamente vas a controlar todo el sur del Perú. Tupac Amaru tenía el Cusco totalmente a su merced, podía haberlo invadido y ciertamente si él invade el Cusco, todos los caciques del Cusco se iban a plegar a la rebelión y prácticamente el sur del Perú se hubiera separado y la rebelión se hubiera vuelto continental. O sea, imagínate las repercusiones de haber tomado el Cusco. Pero desgraciadamente Tupac Amaru no le hizo caso a su mujer, no prestó atención a las palabras de Micaela Bastidas que le pedía que tome el Cusco en ese momento, en su gran oportunidad. Por eso, señores, chicos, siempre es bueno escuchar cuando las chicas te dicen algo. Por algo te lo dicen, tienen razón. ¿Ya? Entonces, bueno, Tupac Amaru no quiso escuchar a su mujer
y prefirió irse a Puno, en vez de entrar a Cusco, prefirió irse a Puno a seguir juntando gente. Pero juntando gente, ¿para qué? Si era gente mal armada. No importa cuántos indios juntes, si solo están armados con palos, con piedras y con ondas. Con eso no le vas a ganar a los españoles. Túpac Amaru comete un error que le va a costar la vida finalmente. Entonces, ¿no? El no haber tomado el Cusco cuando tuvo la oportunidad. Fue un craso, un garrafal error no haber hecho eso. ¿Por qué no lo hizo? Se especula, nadie sabe por qué no, se especula, pero por ahí dicen que tenía miedo de que los indios destruyan las obras de los incas, que eran sus antepasados, ¿no? Que puede ser cierto, pero igual, es una excusa muy pobre, de verdad. Yo hasta ahorita no me la termino de creer, yo creo que debió haber otra razón, pero la cuestión es que Túpac Amaru comete el error de no tomar el Cusco. Se va a Puno, junta más gente en el altiplano y luego, unos meses después, decide regresar al Cusco, ahora sí a tomarlo. Pero cuando Túpac Amaru regresa al Cusco, ya no está desprotegido. En el Cusco ha llegado un poderoso ejército bien preparado, enviado por el virrey. ¿Ya? Túpac Amaru se va a enfrentar, pero va a ser derrotado en dos batallas. En Checacupe y Combepata es derrotado. Túpac Amaru era obvio, ¿no? Era obvio que Túpac Amaru iba a perder, eventualmente es derrotado. Lo derrotan en estas dos batallas, él escapa, pero nunca falta el traidor, uno de sus hombres lo traiciona y lo entrega a los españoles, a él y a toda su familia, lo capturan en Lampa. Lo llevan hasta el Cusco, donde va a ser juzgado, donde van a juzgarlo a él y a los principales líderes de la rebelión, ¿no? Lo torturan, lo juzgan, pero sin embargo Túpac Amaru nunca confesó, no delató a quienes fueron los que lo apoyaron, ¿no? Entonces lo condenan a muerte. En ese tiempo el que estaba aquí en el Perú era el visitador José Antonio Areche, ¿ya? Era el visitador que estaba en el Perú y él fue el que condena a muerte a Túpac Amaru finalmente, ¿no? Hay la famosa frase de Túpac Amaru se la dice a él, ¿no? Cuando este visitador lo condena a muerte a Túpac Amaru le dice al visitador, le dice, aquí los únicos que merecemos, aquí los únicos culpables somos tú y yo, le dice Túpac Amaru al visitador. Tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de liberarlo. Ambos merecemos la muerte. Esa es la famosa frase que ha pasado a la historia de Túpac Amaru. Túpac Amaru es condenado a muerte, igual que toda su familia y los principales líderes de la revolución, ¿no? Por ejemplo, su amiga Tomasa Tito Condemaita, también que era la cacica de Acos, lo apoyó en la rebelión, la ahorcaron. Luego mataron a Micaela Bastidas, la trataron de ahorcar, pero como no pudieron, la mataron a patadas, ¿no? A Túpac Amaru le cortaron la lengua, él tuvo que ver a sus hijos ahorcados, ya a sus él tenía, me parece, tres hijos, dos de sus hijos son ahorcados con él, al niño, él tenía un hijito que era chiquito, que tenía creo que 10 años, a él no lo matan porque era niño, ¿no? Y era imposible que haya tenido participación en la rebelión. Entonces, uno de los hijos de Túpac Amaru sí llega a sobrevivir, ¿ya? Y finalmente, pues, le toca el turno a Túpac Amaru. La condena era que le cortarían la lengua y luego que le amarrarían a 4 caballos, ya sabemos la escena de los 4 caballos, y lo jalarían hasta descuartizarlo a Túpac Amaru, ¿no? Y los caballos jalaron, tratando de matar a Túpac Amaru, sin embargo, no lo lograron. Eso es algo que a mí me sorprende hasta el día de hoy. Que 4 caballos te jalen de los brazos y piernas y no te descuarticen, es algo impresionante. Es algo que nos dice de cómo físicamente, qué fuerza debe haber tenido este hombre para poder soportar eso. ¿Ya? Yo estoy seguro que a cualquiera de ustedes les ponen 4 cuyes y los desarman. Imagínate a él con 4 caballos no lo desarman. ¿Ya? Bueno, de ahí vamos a escribir un pequeño poema en honor a la memoria de mi amigo Túpac Amaru. Pero la cuestión es que, bueno, finalmente, como los caballos no pudieron, mandaron al verdugo y con un hachazo lo mataron finalmente a Túpac Amaru, lo descuartizaron y lo colocaron en lanzas como escarmiento para que nadie más se vuelva a rebelar. Así termina la rebelión de Túpac Amaru, ¿ya? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, atención ustedes que quieren ser universitarios, espero que sí. Pregunta, ¿no? La causa principal de la derrota de Túpac Amaru es, y te pone varias claves, y la clave que vota San Marcos como respuesta es fallas tácticas y estratégicas. ¿Bien? Fallas tácticas y estratégicas. ¿Por qué? Porque Túpac Amaru debió haber tomado el Cusco. Ese es el momento en el que él pierde la guerra es cuando decide no tomar el Cusco. Ahí perdió la guerra, se condenó solo en ese momento. Entonces la respuesta es una falla táctica. ¿Cuál fue la falla táctica? No haber capturado el Cusco. Bien,
¿Listo, señores? Luego de la derrota de los indios, para el siglo XIX, los que se rebelan ahora son los criollos. Ya que los indios no pudieron porque estaban mal armados, no tenían quien los dirija, ahora los criollos, que son bien preparados, tienen dinero, son educados, los criollos se rebelan, ¿no? Ya estamos muy cercanos a la época de la independencia. Empezamos con Francisco de Sela, 1811, más o menos unos 30 años después de Tupac Amaru, comienzan las rebeliones criollas. Francisco de Sela se rebela en Tacna, ¿no? El primer grito libertario en Tacna. ¿Por qué se rebela en Tacna? Porque Francisco de Sela se enteró que los argentinos estaban viniendo desde Argentina para liberar el Perú. Y él se rebela en Tacna para apoyar a esos argentinos. Finalmente se entera de que los argentinos han sido derrotados, ¿no? Castellí, el líder de las tropas argentinas, es derrotado y Francisco de Sela, al no tener sus refuerzos, es capturado, lo llevan a Real Felipe y finalmente lo encarcelan en Panamá, en la prisión de Chagres, en Panamá. Es encarcelado hasta el día de su muerte Francisco de Sela. Miren, señores, ¿qué día muere? Francisco de Sela muere el 28 de julio de 1821. El mismo día que San Martín está proclamando la independencia del Perú, muere Francisco de Sela. Es una curiosidad increíble, es una casualidad impresionante lo que pasó con mi amigo Francisco de Sela. El primer grito libertario en Tacna se rebela en apoyo a los argentinos que venían por el Alto Perú, pero finalmente al perder a los argentinos también fue derrotado, ¿no? Listo. Sigamos con la rebelión en Huánuco, otra rebelión, otro criollo, Juan José Crespo y Castillo al año siguiente. Se rebelan los criollos y los indios de Humalíes, que están en la selva de Huánuco, ¿no? Pero van a ser derrotados por el intendente de Tarma, José González Prada, los derrota y, bueno, mueren, ¿no? Los condenan a muerte. Así termina la rebelión en Huánuco. También un fracaso, son vencidos los rebeldes de Huánuco. Enrique Payardelli, ese era mi tío, ¿ya? Enrique Payardelli. El segundo grito libertario de Tacna, otra vez Tacna. Primero fue Francisco de Sela, ahora será Enrique Payardelli, que se revela. ¿Por qué se revela Payardelli? Otra vez en apoyo a los argentinos. Los argentinos no han aprendido la lección y tratan de volver a invadir Perú por el Alto Perú, por Bolivia, ¿no? Pero otra vez, la expedición que ahora la dirige Belgrano de los argentinos también es derrotada y al perder los argentinos, también Payardelli es derrotado por el intendente José Gabriel Moscoso, ¿no? Fracasos en total en Tacna, ¿no? Luego tenemos la última rebelión y con eso termina la clase de hoy. La rebelión del Cusco de 1814, la más importante de todas. Esta fue la rebelión más grande, la rebelión de Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo, José, Vicente y Mariano Angulo, ¿no? Aliados con el cura y Delfonso Muñecas, se van a aliar. Mateo Pumacahua, este señor que vemos aquí, cuando era joven, él fue el cacique de Chincheros. Y este señor fue el que le dio ayuda a los españoles para derrotar a Tupac Amaru II. Cuando Tupac Amaru II perdió, uno de los que peleó en contra de Tupac Amaru fue este señor, Mateo Pumacahua. Siendo un indio igual que Tupac Amaru, se enfrentó a él. Pero han pasado 30 años, Mateo Pumacahua ya ha envejecido y se ha arrepentido. Está arrepentido de lo que hizo, de haber peleado en contra de Tupac Amaru. Ahora, Mateo Pumacahua lo que quiere es luchar por la independencia. Entonces se va a aliar con los hermanos Angulo y van a tramar una rebelión, la rebelión de criolla más importante, la rebelión del Cusco de 1814 o de Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo. Otro error, así como el error de Tupac Amaru fue no haber tomado el Cusco, ¿cuál es el error de Pumacahua? Pumacahua armó un buen ejército, los armó, les dio armas, todo, bien poderoso el ejército de Pumacahua. Pero ¿cuál es el error? Lo dividió en tres. Si tienes un gran ejército, no lo dividas, por amor de Dios, nunca lo dividas. ¿Para qué lo vas a partir en tres? Lo único que provocas al partir tu ejército en tres es que te ganen en tres batallas. Si lo hubieras tenido unido, probablemente pudieras haber dado mucha pelea en una sola. Entonces, dividir un ejército es algo muy arriesgado, no se debe hacer, y menos cuando estás en inferioridad. Mateo Pumacahua divide su ejército en tres, ataca el Alto Perú, atacó Arequipa y atacó Huamanga. Ya sabemos, en el Alto Perú lo derrotan, primera derrota, en Huamanga también lo derrotan, y en Arequipa él va a lograr, como en Arequipa estaban mejor armados, él logra vencer. En la batalla de Apacheta logra vencer a los españoles, pero en la segunda batalla, el contraataque español en Humachiri, en Puno, es derrotado. Finalmente, la rebelión del Cusco es vencida por completo, ¿no? A Pumacahua lo descuartizan, a los hermanos Angulo los fusilan, ¿no?
y también junto con ellos morirá este señor llamado Mariano Melgar, un joven poeta arequipeño que prácticamente se metió en este ejército para hacerse matar. Él mismo decía que estaba cansado de la vida, tenía 24 años, me parece, 24 años, está cansado de la vida solo porque su flaca lo ha choteado, solo porque su flaca se ha casado con otro hombre. Ah, su madre, ¿por qué? ¿Por qué, chicos? No sean así. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso pasa por meterse con tóxicas, ¿ya ves? Y bueno, Mariano Melgar pues se volvió emo, empezó a escribir sus poemas de sufrimiento, sus poemas dolorosos. Son muy bonitos, por cierto. Cuando quieras sufrir, léete los poemas de Mariano Melgar. En vez de estar escuchando canciones sad en la radio, ponte a leer los yarabíes y vas a ver cómo este hombre pues le pide a su chica que regrese y la chica ya está casada con otro. ¿Ya? Pobrecito. Bueno, finalmente Mariano Melgar lo capturan, le ofrecen escapar, pero él dice que no, que quiere morirse fusilado y finalmente le cumple su deseo y lo fusilan, ¿no? Hasta el día de hoy es un héroe nacional, por eso es que en Arequipa lo recuerdan mucho a Mariano Melgar, ¿no? Uno de los precursores del romanticismo peruano. Bien, aquí están los frentes, ¿no? Ya sabemos, acá está el frente en Ayacucho es derrotado, el frente aquí es Dairon Ricardo Holguín. ¿Qué hace ese señor acá? Puro infiltrado nomás ahí, ¿no? Acá está el mapa de las rutas que tomaron. Las campañas de Moncagua todas totalmente derrotadas, ¿no? Acá está, frente de Huamanga, comandado por el cura Bejar y Mariano Angulo, vencidos, son derrotados en Huanta y Matará, ¿no? Vencidos aquí. El ejército que fue al Puno y a La Paz, comandado por José Pinelo y el cura Muñecas, vencidos en Achocaya. El frente de Arequipa, comandado por Pumacagua y Vicente Angulo, vencen en Apacheta, pero son derrotados en Humachiri y muere Mariano Melgar. Con la derrota de los criollos, con la derrota de Pumacagua, ha quedado algo claro, chicos, y acá termina la clase. Lo que ha quedado claro es que los peruanos no nos podemos independizar. Lo intentaron los indios, fracasaron, igual que tu relación, fracasaron. Lo intentaron los criollos, que son más preparados, y también han fracasado. Lo único que eso nos demuestra es que los peruanos es imposible lograr nuestra independencia. Vamos a necesitar que venga gente de otro país a ayudarnos en la independencia. Nosotros mismos no podemos. Y así es como la próxima clase vamos a hablar de las corrientes libertadoras. Corriente libertadora del sur, corriente libertadora del norte. Bien, chicos, pues hasta aquí nos quedamos con la clase del día de hoy. Bien, ahora sí, atentos a algunas preguntas que voy a hacer.